El lenguaje esta vez, mis valedores, ese instrumento fundamental de la comunicación humana que a la manera del mítico Proteo posee el poder de cambiar de forma y sentido de acuerdo a la intención con la que se le utiliza para guiar o extraviar, ilustrar o encubrir, proyectar verdad o mentira, luz u oscuridad, según se ha emitido a cara descubierta o con palabras embozadas. El lenguaje, afirma el filósofo, es un vehículo del pensamiento. Si falsificas el lenguaje, falsificas el pensamiento. Las palabras simplemente violentan y vencen el entendimiento y lanzan todo a la confusión y desvían a los hombres hacia inútiles fantasías, y que se manipula de manera consciente el lenguaje para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad. Pero ello, ¿qué importa? Agrega el dicho filósofo, ¿qué importa? Las masas prefieren la ficción a la realidad, prefieren la fantasía como fuga de la realidad, viven felices la mentira que se les proporciona en los medios. Así, en la comunidad, el hombre común dice mentiras comunes, hombres importantes dicen grandes mentiras. Y esta otra aseveración: hay una sola manera de degradar permanentemente a la humanidad, y esta es destruir o falsear el lenguaje. Y caramba, los políticos, ¿cómo utilizan, pregunto yo en aquí y ahora, cómo utilizan los políticos ese lenguaje? Pues del tema, mis valedores, ¿algún comentario? 55 36 89 89. Lenguaje, televisión, cortoplacismo. Aquí el comentario de José Buendía Hegevich acerca precisamente de Morelia, televisión y el 2012. Entresaco 3 párrafos. La transmisión de propaganda política o electoral en medios audiovisuales puede ser determinante para ganar o perder la elección presidencial, ya no solo por el papel central que ya sabemos juegan los medios en las campañas para obtener el voto, sino ahora de modo contundente para anular comicios en tribunales. A un mensaje radioeléctrico se le puede reclamar no solo violar las normas electorales, sino también constituirse en una irregularidad suficientemente grave para revocar el voto ciudadano, a juzgar por la sentencia de una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que anuló los comicios en Morelia. Con mayor razón si la elección presidencial resultara cerrada con diferencia menor a un punto, como ocurrió ahí el pasado 13 de noviembre, aunque no haya forma de medir o justificar el impacto de un mensaje sobre las preferencias electorales de la audiencia. Y algo que viene muy a colación:
El punto es si uno u otro caso, el de Morelia o el del pasado 2006, son suficientes para poder determinar que vulneraron el principio de equidad en la contienda que recoge el artículo 41 constitucional. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió en 2006 que la guerra sucia y la propaganda negativa, afectaron la contienda en perjuicio de López Obrador, pero que no había manera de establecer en qué medida habría conculcado la libertad de sufragio y en consecuencia vulnerado ese principio constitucional del voto. Y aquí el comentarista habla en esencia de las dos pesas, dos medidas con las que se juzgó y se procedió en consecuencia con la elección del 2006 y la elección del pasado año en Morelia. La diferencia de uno y otro caso cuando hay solo un punto o medios entre el ganador y el perdedor. Pero yo sigo con lo que inicié cuando hablé del lenguaje. El lenguaje es la herramienta del comunicador en los medios que nombran de información, de comunicación. El lenguaje. La forma en que lo utilizamos exhibe un retrato fidedigno de nuestra catadura mental, moral, cultural, social. Decía el clásico de la antigüedad al que se le presentaba por primera vez, decía: habla para que yo te vea. ¿Se dan ustedes cuenta? Habla para que yo te vea. Porque más allá de formulismos y protocolos profesionales, la forma de hablar en privado es el retrato cabal del individuo. Y a propósito, en algún diario capitalino, donde Edmundo Cázares entrevista al periodista Joaquín López Dóriga, acabo de toparme con un acabado ejemplo de lo que representa este lenguaje de vocablos enmascarados, que al propio tiempo traza la personalidad del entrevistado. Reproduzco algunas preguntas del reportero con las propias contestaciones del conductor, el conductor de uno de los noticiarios más exitosos de la televisión, de los que más influyen en la conciencia colectiva del país. Pregunta el entrevistador: ¿cómo te va en la vida? Contesta López Dóriga: uta, me va de pelos. Uta, me va de pelos, afirmó. Y a nueva pregunta del entrevistador, contestó el susodicho periodista: ni me presionan ni me dan línea. Los medios de comunicación son única y exclusivamente eso, y el poder que dan solamente marea a los pendejos. Perdón, porque los micrófonos de Radio UNAM no deben ensuciarse con altisonancias, no porque sean malas palabras, sino porque es de una vulgaridad, de una mediocridad
Pero eso fue lo que contestó. Y voy a leer 2 o 3 preguntas más con sus respectivas respuestas. Dice el comunicador: la línea en el actual gobierno no existe. Y le preguntan: golpes de pecho para decir que no manipulas la información, y contesta López Dóriga: quien diga que manipulo la información no solamente me falta el respeto, sino al público en general. Si alguien es verdaderamente profesional para ver televisión en México, es la misma gente. Si alguien es verdaderamente profesional para ver la televisión en México, es la misma gente. Detecta inmediatamente cuando se le engaña. Hablé de las palabras enmascaradas. Algo, bueno, por último, los medios de comunicación en México se han convertido en reguladores del poder. Contesta López Dóriga: los medios son medios, punto, y no deben aspirar a más. No son autoridad ni jueces, fiscales o árbitros. No voy a reproducir más preguntas y más respuestas. Con esto creo yo que, como les digo, queda perfectamente clara lo que es el lenguaje de palabras limpias, lavadas, y palabras enmascaradas. Uta me va de pelos y que solo los... Bien, claro que la influencia de la televisión es determinante para moldear el criterio de las masas sociales. Pues esto por obvio no se debería repetir. No existes si no apareces en la televisión, dice el lugar común. Y yo agrego que, por más que no existas, la televisión es capaz de crearte una vida que no tenías. La televisión te exalta o te hunde, te quita o te da. Se ha convertido en la instancia suprema como instancia de la justicia. Claro, es el policía, el Ministerio Público, el juez y el carcelero, y aun en ocasiones te paga la fianza para que recobres esa libertad que te había arrebatado. Sobre el tema de la televisión como árbitro supremo de las masas sociales, voy a reproducir conceptos de estudiosos diversos, filósofos, estudiosos, analistas de la teoría política. Nada de palabrería hueca y de puntadas, sino sólidas opiniones acerca de lo que es la televisión y concretamente en México. Primera opinión: a los gobiernos que poseen la televisión les permite difundir su política por todo un país a fin de legitimar el gobierno ante el pueblo, desinformándolo sobre errores políticos para que permanezcan en el poder los mismos partidos o se alternen en él unos y otros. Así las cosas, hasta un gobierno malo puede pasar por bueno gracias al monopolio político de los medios de comunicación de masas.
ello no es democrático, pues mientras unos pocos hablan a todo un país, otros no pueden hacerlo más allá de su puerta y con su vecino. Y otra opinión. Los medios, no, para establecer la dominación de un partido único sobre la sociedad por medio de un Estado absoluto, la clase política se sirve del lenguaje en forma particular, quitándole lo que tenga de general, de social, de democracia directa, de rechazo del centralismo burocrático. Algunas palabras, por incómodas, son suprimidas en los gobiernos, como amnistía, habeas corpus, alienación, sufragio libre, directo y secreto, en fin. Así pues, un poder arbitrario nacionaliza el lenguaje en beneficio de su ideología mediante consignas, slogans, spots para ser más claros, campañas de propaganda, mítines, manifestaciones, reuniones donde se repiten las palabras que de tanto usarlas resuenan en el vacío de una política retórica. Miren, oí, antes de seguir con otra opinión, oí a un comentarista el día de ayer, hablando rápidamente y con mucha efusión, con mucho énfasis, hablaba de cómo debemos informarnos a fondo de cada una de las promesas, de las propuestas de los candidatos para hacer una elección acertada, como si la historia no existiera. Esto que dicen hoy comentaristas como el que cito, lástima que no conozca su nombre para aquí decirlo ante ustedes, revelarlo, se pudo haber dicho en la campaña presidencial de, digamos, de Pascual Ortiz Rubio para acá. Siempre lo mismo, pero no solo en México. Hoy leo que Otto Pérez, el nuevo gobernador, el nuevo presidente de Guatemala, un general retirado, vuelven los milicos al poder. Dice, me encuentro un gobierno y un país en crisis, con una corrupción absoluta. Caramba, es el designio, es la predestinación de nuestros pueblos. Yo me resisto a creerlo. Antes, Alfonso, no recuerdo su nombre, ahorita les voy a decir, había dicho lo mismo y salió huyendo y ahora está en la cárcel. ¿Cómo es posible que la gente vuelva a creer? Yo voy a votar, por supuesto, pero no creo en ellos para nada. Repito lo que dice el filósofo, ¿dónde está? Y se manipula de manera consciente el lenguaje para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad. Pero ello, ¿qué importa? Las masas prefieren la ficción a la realidad, prefieren la fantasía como fuga de la realidad. Viven felices la mentira que se les proporciona. Entonces, ya están siendo enfervorizados para que veamos a ver cuál de los candidatos nos propone mejores cosas, mejores oportunidades, el cambio verdadero, que se va a terminar la corrupción, la impunidad, que la pobreza va a ser combatida. Valga, que todavía, de veras,
de veras estamos tan necesitados de creer. El mundo es una gran aldea en el tiempo radioeléctrico de los medios de comunicación para dominar políticamente a las masas. Se requiere que las élites del poder monopolicen los medios de comunicación colectiva para formar la opinión pública, para legalizar el sistema político ante el pueblo, sin lo cual podrían estallar violentamente los antagonismos de clases. Y dicen, ya eso ya pasó, ya no hay lucha de clases, válgame. Bueno, entonces, gracias al monopolio de la televisión, gracias al monopolio de la información, todos los valores pueden ser trastocados, las palabras conservar sus formas y perder sus contenidos, de modo que el lenguaje sirva a la creación de ideologías de dominación sobre el hombre desposeído de sus medios de producción por la élite del poder económico y político, que usa y abusa del control de los medios de comunicación de masas. La información, con sus costosos equipos electrónicos, por eso mismo, exigirle a la tele que sea imparcial, o a los medios impresos, que sean, a la radio, que sean imparciales, pertenecen a una élite, son los del dinero. Eso no lo podemos entender, por eso me dan grima e impaciencia los activistas, hasta que son cooptados, como esta señora Miranda, andan exigiendo y diciendo, no voy a hablar hoy de lo que traía preparado, de Fundalex. ¿Qué carambas es Fundalex? Ahorita les voy a decir. Es Fundación para la Libertad de Expresión. Unas causas nobilísimas y unas técnicas, unas tácticas y unas estrategias pésimas. Vamos a exigir, vamos a pedir, vamos a... Siempre exigiéndole al poder. Entonces, ellos son el poder, y como dijo malamente, pero con toda certeza, aquel Fidel Velázquez de ingrata memoria, dijo, el que fue líder perpetuo hasta que se murió de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, por las armas tomamos el poder y solo por las armas nos lo van a quitar. No, al PRI se lo quitó un Fox verborreico, populista y vacío, pero se lo creyeron. La única forma de darnos un gobierno que mande obedeciendo es nosotros, no exigiendo, organizándonos debidamente. Bueno, la información fabrica las ideas, las modas, la opinión pública para que el capitalismo tenga imagen de democracia política. El sistema democrático, el sistema capitalista, el de Estados Unidos, la democracia liberal. Algún día vuelvo a hablar con ustedes de lo que es democracia, porque nos la dicen, nos la repiten, nos la mientan a cada rato la democracia, pero nunca nos dicen lo que es. Más opiniones. No existe la información por la información. Se informa para orientar en determinado sentido
a las diversas clases y capas de la sociedad, y con el propósito de que esa orientación llegue a expresarse en acciones determinadas. Es decir, se informa para dirigir. En ese sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total, por más que en la entrevista López Dóriga diga que no es cierto. Vean ustedes la realidad objetiva y vean ustedes la historia. Acabo de leer y es muy bueno esto. ¿Que de quién lo dijo? A ver si lo recuerdo. Que la máxima lección de la historia es que nadie atiende las lecciones de la historia. Bueno, es decir, se informa para dirigir. En ese sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total. El grueso de las ganancias de los medios no proviene de la venta de noticias, sino de la venta de espacio para la publicidad a las otras empresas, principalmente el gobierno. Ellos le darán o negarán subvención mediante publicidad y otras concesiones, en la medida que la prensa escrita, radio y televisión defiendan los intereses de los anunciantes, sin más. Y aquí, a propósito, un comentario. La televisión, la información de los ordenadores, de los bancos de datos, en poder de las clases dominantes, constituye un medio civilino de introducirse en la conciencia de los trabajadores y los consumidores mediante la información periodística, publicitaria y cibernética. Se le lava así el cerebro a voluntad de las clases dominantes a los televidentes, a fin de que no sean peligrosos políticamente, queriendo subvertir el orden constituido. Se convence a las masas manipuladas por la información de que no están vencidas, reprimidas y explotadas, y de que en la sociedad de este modelo capitalista todo el mundo puede ser rico por las loterías, los bingos, las quinielas de fútbol, los concursos televisivos, las competencias en el deporte y, en definitiva, la suerte individual. Con esta política, más los seriales de televisión, las campañas de publicidad política y mercantil, los conciertos de música pop, la creciente libertad en el sexo, el alcohol, la droga, el cine, los videos, el hombre explotado está como encantado, no dándose cuenta de su verdadera situación como víctima de en este caso, neoliberalismo. Y ustedes ya saben que lo dice Fromm, cómo la sociedad está enferma, y esto fácilmente se comprueba quitándole todo: radio, cine, periódicos, teléfono, internet, todo a una sociedad dada. Al mes ya está mostrando los efectos de su enfermedad, neurosis, depresión, tantas. Pero para mantener a esa sociedad tranquila, opiáceos, dice Fromm, dénseles opiáceos y están tranquilas, en paz. Las masas prefieren la ficción a la realidad, por tercera vez lo digo. Prefieren la fantasía como fuga de la realidad. Viven felices la mentira que se les proporciona. Piensen ustedes lo que dice el analista de conciertos pop. Yo voy a un sitio en donde ponen la radio
y la ponen en el ponches, ponches, ponches. Cuando yo me impaciento, le he dicho al que puso la radio en esa estación: ¿entiende usted lo que está diciendo él o la cantante en inglés? Ni maja, nada entiendo. Entonces, no, pues es nomás la melodía. Eso es aceptar el arte a lo hemipléjico. El arte es un organismo al 100%. No, pues ellos nomás oyen la mitad, no entienden las palabras, oyen solo la melodía, el ponches, 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 y eso les divierte, sin entender qué están diciendo los cantantes. Esto, si no es manipulación, y esto, si no es agachar la testa y ser manipulados, y ser alienados, ser enajenados, 20, 30 mil a ver a esta señora que canta o este señor, y los gritos y demás, no entienden nada los 30, 40 mil que pagaron muy buen boleto por entrar, pero dicen los periódicos, fulana o fulano enloqueció a los asistentes. Es como para admirarse de la ductilidad de las masas, casi siempre para lo negativo, para lo que les hace mal. En tanto instrumentos, los medios no juegan otro papel que el que le asignan sus dueños. Así podrán ser instrumentos de cultura o instrumentos de incultura, medios de dominio o medios de liberación, elementos para unir a un pueblo o para desorganizarlo, para elevarlo o para hundirlo. Es la propiedad sobre el medio de comunicación la que determina al servicio de quienes este medio se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, de qué clase social. En esto no estoy de acuerdo con el analista. Es una inversión tremenda la de la tele, la de la radio, la de cualquier periódico. ¿Cómo se puede dudar en qué lado va a colocarse el dueño de este periódico, de esta radio, de esta televisión? ¿Cómo puede haber un hombre que gastó millones, miles de millones de la moneda nacional de México, el dólar, para que se ponga de misionero al servicio de los pobres, al servicio de los desprotegidos, al servicio del obrero, del campesino, del ama de casa, del estudiante? Caramba, no estoy de acuerdo en esto. En tanto instrumentos, los medios no juegan otro papel que el que le asignan sus dueños. Pero miren, la esencia, y soy reduccionista al extremo, la esencia está entre el que tiene y el que no, el que tiene mucho y el que no tiene nada. Y uno está, vamos a decir, el medio de comunicación está con el que no tiene nada o con el que tiene mucho. ¿Han conocido ustedes un país de régimen capitalista, y en este caso del sistema neoliberal, la globalización, el consenso de Washington y todo lo demás? Algún medio, algún individuo ha invertido miles de millones de dólares para ponerse al servicio de la gente, de los de salario mínimo. En esto no estoy de acuerdo. Podrán ser instrumentos, claro que pueden ser instrumentos de cultura o incultura y demás, pero cuando alguien
hace una inversión de este tipo, de este monto, no es para ponerse al servicio del salario mínimo. Otra cosa del analista: al seleccionar las noticias que apoyan su propia política y omitir otras, los medios producen en la mente de las masas una impresión totalmente alejada de la verdad, lo cual se realiza dentro de la exactitud más minuciosa para reproducir los hechos. Esto sí es verdad absoluta. Mira, lo estás viendo. Primero ¿cómo se llaman? Los medios, las agencias de publicidad, y así después los receptores, los redactores, los jefes de prensa, en fin, se va cribando, y voy a decirlo, se va emasculando la noticia para que ya quede, siendo la misma, queda totalmente distinta, porque se omite lo que hay que omitir y se agrega lo que hay que agregar. Entonces, el dueño del medio, por interés económico, para privilegiar el de los patrocinadores y someter al usuario, lo atiborra de nota roja y escándalos. El clásico pasecito a la red, sexo, telenovelas y todo lo que alimenta a las masas del ombligo para abajo. Cabe aquí mencionar la labor en la que estoy en contra de activistas que solo exigen, pero hoy voy a dejar en paz a Fundalex, algún día voy a hablar de esto, y voy a hablar de los medios de condicionamiento de masas frente al proceso electoral. Los medios de comunicación de masas son monopolizados por los empresarios para buscar el apoyo del pueblo con sus votos, al tiempo que lo excluyen del poder directo en las empresas, en las instituciones y en el gobierno. Pareciera que con sus votos el pueblo es el sujeto de todo, pero mientras el Estado lo sea todo y la sociedad nada, mientras el patrón decida y el obrero no participe en su empresa, la democracia prometida con palabras estará negada al pueblo en los actos, manipulando la información como instrumento de dominación política y social. Algo más. ¿Cuál de qué querés? La riqueza es privada, tiene el control sobre los medios de comunicación de masas para contar con el voto político de los ciudadanos a fin de mantener en el poder a candidatos aliados. En general, las minorías dirigentes bajo cualquier gobierno utilizan la información política sobre las masas, pues informar según sus aspiraciones, de clase, para defender sus propios intereses económicos, constituye el fin político de las minorías privilegiadas. A ver, es necesario, a ver, ¿cuál será esto? El Estado necesita masas despolitizadas que voten mecánicamente a los líderes de siempre, encomiados, mitificados, con campañas de publicidad política
difundidas por los medios de comunicación de masas, pues si las masas estuvieran verdaderamente politizadas, pedirían su participación directa en la economía, en la administración, en la cultura, la ciencia, la técnica, en el autogobierno, en el control de los medios de comunicación de masas. Mientras el poder de decisión económica, política y social esté como está, subordinado al Estado o a las grandes empresas monopolistas, unos pocos gobernarán. Todos los demás obedecerán. Unos vivirán bien y otros vivirán mal. Unos tendrán el saber y el poder y otros soportarán la incultura y la sumisión. Estos políticos, a fuerza de repetir una frase afortunada, logran escalar el poder no para servir al pueblo, sino en beneficio de los grandes negocios que les han pagado sus campañas de publicidad para alcanzar así éxito político sobre otros candidatos, quizá más inteligentes y honestos, pero derrotados sin apoyo de los medios de comunicación de masas. Ya no voy a transcribir más opiniones. Con esto les dejo claro a quien quiera entender, mis valedores, dejo claro que esto es México. El taller de lectura se llevará a cabo hoy, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde. La sede, El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en la calle Manuel M. Ponce, número 233, Colonia Guadalupe Inn. Y repito la seña que alguien me dio: si viajan en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución, 2 cuadras largas encontrarán un parquecillo y en el flanco más cercano a Revolución está El Juglar. Allí vamos a seguir nuestra tarea de ir saliendo de la mediocridad. Vamos a seguir alimentando el espíritu para que no se haga cada vez más encanijado y caigamos más en la vulgaridad, en la mediocridad, en el subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos, precisamente como carne de cañón de todas esas propagandas y de conciertos pop y todo lo que ustedes conocen, para ir saliendo de ese horror. Allí los espero de 1 a 2 y fracción de la tarde, por cuanto al centro de acopio de El Valedor hace 8 días pidió
algunos juguetes, ya no es hora de juguetes, pero de las carencias sí, de remediar carencias sí. Pidió esto el señor Raúl Santiago de la Sierra Norte de Puebla y respondió gente diversa, y entonces pedí socorro, acudió la familia Reyes, acudieron beneméritos de distintas partes y ya tenemos algo, tenemos efectivo para los compas de la Sierra Norte de Puebla. Y aquí lo que dicen ustedes: Carlos Mendoza, con lenguaje de mentiras pusieron a Calderón de presidente, igual el clero católico se ha mantenido con su lenguaje de mentiras a pesar de sus pederastias. Bueno, eso sería lo menos grave, porque es una minoría de pederastas. No, hay algo mucho más grave que eso. Familia Reyes, ya hablé. Gracias a todos ustedes. Ixtapaluca, gracias. En nombre de los compas de la Sierra de Puebla, del Cerezo de Oaxaca, en fin. Jorge Fernández, el presidente es el que está anunciando diferencias en los votos para poner en Morelia a la mentada Cocoa. Humberto Carreto, de Derechos Humanos, maestro Mujar, usted es un instructor de la población, lo que nos ha enseñado es asumir y no delegar. El sistema político en México está podrido y todo lo que toca lo echa a perder, incluyendo a los comunicadores y medios de difusión. Reciba un saludo el equipo de Radio UNAM y que yo también. Pues muchas gracias a Humberto Carreto, gracias. Roberto Zavala, el lenguaje que se utiliza para la instalación de parquímetros en Polanco es para los beneficios que se otorgan a ordenar. Voy de nuevo. El lenguaje que se utiliza para la instalación de parquímetros en Polanco es para los beneficios que se otorgan a ordenar. Así dice, que se otorga. No, perdón, es para los beneficios que se otorgaran o otorgaron, pues dice. Es para los beneficios que se otorgaron a ordenar el flujo vehicular, pero esconden en ese lenguaje el negocio y lo oscuro de la concesión a compañías privadas. Solicito apoyo para que no se instalen estos parquímetros ni en Polanco ni en la Condesa. Roberto Zavala, no vaya a ser usted esos viene, que como nos amuelan en muchos sentidos también a nosotros, porque esto de privatizar a discreción una vía pública está prohibida por el nuevo reglamento de tránsito en el artículo, a ver si lo recuerdo, 14 o 17, prohibido poner obstáculos en la vía pública para apartar lugares donde se estacionen algunos vehículos y cobrarles por ello precio fijo o lo que sea su voluntad. Eso de privatizar la vía pública está mal. Entonces, que no vaya a ser un compa de quienes así sobreviven, pero me dirán con toda razón, ¿y de qué otra forma? En el metro, yo viajo en el metro todos los días. Caramba, eso ruidajo de que cumbias y marronas y todo lo demás. Y uno me dijo, ¿y cómo sobrevivo? Ni modo, le dije, nomás me voy a tapar las orejas porque no hay otra manera. Los oídos. Y pues sobreviven haciendo su lucha. Miren, antes, un vendedor de chicles, bueno, ya sabíamos que vende chicles. Ahora, señores pasajeros, perdónenme por venir a interrumpirles, pero les traigo el tanto de todo el recorrido de una estación a otra. Lo mismo,
que mire para ese aliento, que para ese... Vale, pero bueno, pues así se sobrevive. Y me dirán, pues no viajes en metro, pues cómpreme una limusina y chofer, a ver, y voy a, para viajar como los demás comunicadores. Juan Sánchez Ramírez, le pregunto qué tipo de justicia se compra en México, tanto para los ricos como para los pobres. ¿Qué tipo de precio tienen los jueces, ministerios públicos y magistrados? Pues no sé. Gracias. María de los Ángeles Vera, de Tulancingo, Hidalgo, ya tiene como un mes. Señora o señorita María de los Ángeles Vera, ahí está. En este mundo, cuando menos en este México, no hay más que dos clases de seres humanos. Alguien dirá, los ricos y los pobres, tiene razón. Pero yo digo, los que dicen ya hace 2 meses y los ignorantes que dicen ya tiene 2 meses. El adverbio es hace. Nosotros ensuciamos el lenguaje y luego nos escandalizamos del lenguaje que utilizan los políticos. Usted que vive en Tulancingo, Hidalgo, María de los Ángeles Vera, ya tiene como un mes. No, nadie tiene como un mes, ya hace. ¿Cómo me impacienta que ensuciemos el lenguaje? Hace como un mes. ¿Se acuerdan de esa canción? Hace un año que yo tuve una ilusión. Imagínense que diga, tiene un año que yo tuve... Bueno, ahorita sigo leyendo, pero cómo me impacienta que lo que estamos hablando del lenguaje se exhiba aquí como una mancha, como un giote que allá decimos, un lobanillo, ¿qué más? Unos pelitos, una mujer, un grano con pelitos en el rostro. Ya hace como un mes que Radio UNAM se escucha con mucha interferencia, en especial ahora se escucha muy mal, solo se entiende un segundo y se entiende como si tuviera una descarga eléctrica, sonido de estática. Pues sí, pero ¿verdad que usted me va a hacer caso y nunca más va a decir ya tiene un mes, sino ya hace un mes? Leonardo A. García, bueno, he enseñado a descifrar tiempos verbales, trampas verbales. Yo trato de enseñar, pero es muy difícil, no me hacen caso. Comprendo al maestro, pero hay que seguir en la lucha, sigo aprendiendo, gracias. Mire, Leonardo A. García, le voy a dar la receta para que no se impaciente y tampoco exhorte, hay que seguir. Si usted trabaja según su conciencia y no según los resultados que logren los demás, estará usted en paz, dormirá tranquilo, a gusto. Uno hace su labor de acuerdo a la conciencia, que si la mediocridad no entiende o no quiere entender, si siguen diciendo tiene como un mes, vaya ellos. Uno cumple con su deber a escala de conciencia, que es el máximo juez. Bueno, gracias Leonardo A. García. Ricardo Hernández Valedor, desde tiempos inmemorables los judíos veneraron a un becerro de oro y ahora quieren imponernos a un insulso e iletrado. Suerte te dé, Carlitos, que el saber poco te importa, Enrique Peña. Ándele, vámonos al corto plazo y a enfervorizarnos con esos. Yo voy a votar, pero no creo en ellos, ni me voy a enfervorizar. Es este, es aquel, no, que Cordero, no, que... Son los mismos, es el mismo sistema de poder, caramba. Nada más, ¿qué? Que sea Peña o que no sea Peña. ¿A nosotros qué? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? Igual de mal. El poder es el poder y nosotros estamos sujetos al poder. Acuérdense, sí tengo tiempo, acuérdense lo que dice el filósofo. La sociedad, para vivir en armonía, crea el Estado. El Estado va creciendo,
se va comiendo la carne, luego ataca los huesos de esa sociedad, y al final es la sociedad la que sirve al Estado que inventó, que creó. Ahora yo lo digo de otra manera, que es lo mismo. Dice el 39 constitucional que nosotros somos los dueños de la casa común, que es México. Claro que sí, pero para que esa casa común, enorme como es, tenga buen servicio, contratamos servidores. Todos son mandatarios, todos, y nosotros somos mandantes. Nosotros los contratamos. Lo bueno y lo malo que ocurra en esa casa es responsabilidad nuestra, porque nosotros contratamos el servicio. Pero los sirvientes, los mandatarios, han ido creciendo y nos empequeñecen a nosotros. Y nosotros en fila, en peregrinación, ahí vamos a exigirle a nuestros servidores que se porten bien. Así es la ignorancia del humano Julio Brunetti, de acuerdo totalmente con lo que se acaba de decir, pero solo está sembrando en el desierto mexicano, porque aquí el emperador se llama TV Azteca o Canal 2. Qué bueno que dije antes, Julio Brunetti, que trabajo de acuerdo a mi conciencia, no a los resultados con ustedes. Julio Hernández, estamos hasta la tula de lo mismo. Bueno, pues a hacer algo. Gracias María Luisa López, que me saluda, y José Medina y Jorge Castro. Jorge Castro, si puede contestar algo, comentar algo de Saldaña, pues no sé acerca de qué o de qué, por qué. Bueno, esto es todo por hoy, me dice el jefe de continuidad, Juan Carlos Osornio, al que le agradezco su valimiento, lo mismo que a Crescencio Suárez en el control técnico. Y en el teléfono, como siempre, Jenny Holguín. Le ayudó en el teléfono Cuitláhuac Cantú, que también hizo la grabación, el video del presente domingo 6. Mis valedores, a salir de la mediocridad, ánimo.